¿Cuánto? 15 mililitros. 15 mililitros. Y esos 15 mililitros, ¿qué es lo que hacen? Primero es una función de evitar que ellas se peguen. 1, 2, trópica. Y tercero, en el espacio pleural se varían las presiones. Es de menos 5, En basal es menos. dependiendo en qué acto de la respiración. El acto de la respiración se compone de dos: inspiración y expiración. Entonces, varían las presiones, como dice aquí en el acto inspirativo, la presión intrapleural varía de menos 7,5 a menos 5. Y eso es lo que permite que cuando el diafragma, muy importante es porque a veces aparece la pregunta, el diafragma es un músculo que va en la base de la cavidad torácica y que delimita con la cavidad abdominal. Cuando él se contrae, recuerde que contracción siempre es esto. Y cuando se relaja es cuando hace la cúpula. Entonces, esto es un cuello. O sea, cuando él se contrae, ¿qué parte de la respiración sería? Inspiración. Y cuando se relaja sería expiración. Entonces, tienen que dilucidar muy bien. Primero, ¿cómo son las presiones? ¿Cómo varían? 1, 2. Saben muy bien que la pleura parietal visceral, esa pregunta la pueden hacer: ¿cuántos mililitros tiene de líquido? Otra cosa, saben muy bien cuáles son los músculos inspiratorios y los expiratorios en la mecánica ventilatoria. ¿Ok? ¿Para qué se ve que las mujeres tengan una respiración más abdominal? Pues tiene mucho que ver que su anatomía. Tenemos mamas, bueno, tienen mamas, tienen el peso abdominal es diferente y lógicamente pues eso influye. Y hay algo también muy importante: fisiológicamente la mujer está diseñada así también por la parte de la gestación. Cuando hay gestación, pues lógicamente el aumento del volumen de esa víscera que es el útero hace que su respiración sea como diferente a la del hombre, que es como más abdominal, dependiendo en qué etapa reproductiva de la vida está. Sigue, por favor. Ya en la expiración va a haber una presión mayor en los alveolos, por tanto va a salir al aire hacia el exterior. Y la pleura pues ya va a pasar de menos 7,5 a menos 5. De esto debido a que a la relajación diafragmática se me va a contraer el pulmón hacia arriba, y también por la... No lo contrae, simplemente relaja el diafragma y el pulmón. Un pulmón de por sí tiende a ¿qué? A colapsarse. Eso es como una bomba, un globo, ¿cierto? Usted agarra un globo y usted, si no le está metiendo aire y no le hace nudo, pues el globo tiende a botar el aire. Entonces el pulmón tiende a desinflarse, ¿entiendes? Entonces no es que se contraiga, sino que simplemente en el periodo de relajación diafragmática, pues de pronto por el mismo, mecánicamente el diafragma como que... Entonces sí, influye un poquitico, hay una energía allí, hay actividad mecánica y hace que el pulmón tiende a colapsarse o a desinflarse. Bueno, aquí ya tenemos un cuadro de la comparación entre inspiración y expiración. Entonces, ya como volver al repaso, la presión intraalveolar en inspiración va a ser de menos 1, mientras que en expiración de 1. La presión intrapleural en inspiración de menos 7,5 y en expiración de 5. En inspiración el flujo va a ser de ahí hacia afuera y por tanto en inspiración hacia adentro, perdón, y va a haber más volumen pulmonar. En expiración el flujo va a ser hacia afuera, va a haber menos volumen pulmonar. Y en expiración va a ser debido a la contracción diafragmática, mientras que en expiración va a ser por la relajación diafragmática. Y aquí pues una gráfica de inspiración y expiración. En condiciones basales, la presión alveolar pues, va a ser de 0, ya cuando es inspiración va a bajar a menos 1 y cuando es expiración sube a 1. Lo mismo en el cambio de volumen. Cuando es inspiración, vemos que va a subir, mientras que en expiración baja
O sea que ustedes dieron una charla de coronavirus, ¿no? Junto con los de séptimo y noveno. Todos. Todos los de Ah, todos. ¿Qué sigue? Profe, es que es un inconveniente y un compañero no pudo asistir. ¿Quién es el compañero? A ver, dígame, ¿usted se llama? Joana Antolina. ¿Cómo? Joana Antolina. ¿Quién más es participante? ¿Tú, Johan? No. ¿Quién? Jesús Barrera. ¿Cómo? Jesús Barrera. Jennifer. Caterine. Sí. Murillo. Ajá. Nicolás Pavón. Nicolás. Pavón. Pavón. Neiker Bautista. Neiker Bautista. Neiker. Naked. ¿Y cuál fue el que faltó? David Blanco. David Franco fue el que faltó y eso se pasó. ¿Ah? Venga, vamos a tomar el listado. Ahí le toca, le dices que le toca hablar con el doctor Jordi. Bueno, el siguiente subtema habrá de los músculos que participan en el mecanismo de la respiración. Me disculpe un segundito. Vamos a tomar listado que. A ver, a ver. ¿Y quién les dictó la charla de coronavirus? Solano. Bióloga del Instituto Departamental de Salud. Y el doctor ¿Y qué le dieron? No me pongan, no se asusten. Que eso no llegaba aquí. Digo que tenemos Que iba a tratarse y no que no lo íbamos a tener como que tan pronto. las normas de bioseguridad que se utilizan para llegar al hospital. Este es tercero A. Que no era muy todo el que Está en Brasil, está en Ecuador, está en Argentina, está en Estados Unidos, no va a llegar a Colombia. Y con estos políticos tan corruptos. Bueno, hoy es marzo 4. ¿Cómo es? Álvarez Contreras, Johan. Antolina Nieto. Barrera Rubio. Bautista Sepúlveda. Blanco Manrique. Bonza Omaña. ¿Sí? Cárdenas Asensio. García Gómez. Helves Ávila. Jean Silva. González Lancheros. Pero sí está. Guerrero Gómez. Hernández Gómez. Hernández Álvarez. Liscano Soto. Medina Camacho. Murillo Guevara. Navarro Jiménez. Nova Peñaranda. Ortega Peñuela. ¿Ah? Osorio Pisa. Pavón Cerquera. Rodríguez Pimiento. Sanabria Caicedo. Silva Ibarra Jennifer. Villamarín Rojas.
empezar, Ramón. Los que faltaron con el doctor Jordan. Ahora sí, seguimos. Con el siguiente sistema hablaremos de lo que son los músculos que participan en el mecanismo de la respiración. Como podemos ver, se tomó en cuenta dividirlos en la parte que son músculos inspiratorios y músculos expiratorios. En la parte de los músculos inspiratorios tendremos en cuenta lo que es el diafragma, el escaleno, el esternocleidomastoideo, los serratos, el accesorio del músculo menor pectoral, los elevadores de costilla, el trapecio y los intercostales externos. En los músculos respiratorios tenemos en cuenta también otra vez el diafragma, los aurículos internos y externos, los intercostales internos, el recto abdominal y Pero ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los inspiratorios? Esa es una típica preguntita. comenzando con músculos inspiratorios, tendremos el diafragma. El diafragma es uno de los músculos más importantes en esta parte, ya que actúa en la parte inspiratoria y expiratoria, ya sea en la contracción o en la expansión. Como en la imagen podemos ver que al inhalar, los pulmones aumentan su tamaño, su volumen, y el diafragma hace un movimiento hacia abajo. En la parte expiratoria podemos ver que el volumen de los pulmones se reduce y el diafragma toma un movimiento hacia arriba. Los serratos, su principal función es estimular la escápula, pero también participa como accesorio Estabilizar. estabilizar la escápula, pero también tiene una función que es la elevación de las costillas. El esternocleidomastoideo junto con los escalenos ayudan a la elevación de lo que es el esternón, la clavícula y las costillas. Y la cintura escapular, cuando hay mucho esfuerzo. Eso se llama cintura escapular. ¿Cómo se llama esta cintura? Pélvica. Con el pectoral menor, igual músculo asesor que participa en la elevación de las costillas. En los escalenos, él tiene su función y participa con la mayoría de los accesorios que ayudan a la elevación de la primera y segunda costilla. Mayormente participa en lo que es en la inspiración forzada, los intercostales externos que se encuentran ubicados entre medio de las costillas, se apoyan con el diafragma y a la expansión de la caja torácica. También hace la rotación de las costillas hacia arriba y hacia afuera. Los elevadores de costillas, como su nombre lo dice, ayudan a la elevación de las costillas. Estos se encuentran conectados con la médula espinal y con la parte trasera. ¿Con la médula espinal? ¿Cómo así? La columna. Ah. La columna vertebral, disculpen. Y la parte trasera de las costillas. El trapecio superior se encuentra dividido en tres, pero el más importante en la inspiración es el trapecio porción superior, que se encuentra en la parte posterior del cuello y sobre la escápula, con la función de ayudarnos a elevar los hombros, las costillas y la escápula. Ahora en el músculo respiratorio volvemos a encontrar lo que es el diafragma. Como ya lo expliqué, ayuda a la contracción. Pasamos a los que son los músculos intercostales internos, músculos situados en la parte baja, o sea, más interna que los intercostales externos, y ayudan se encargan de deprimir y cerrar las costillas. Los oblicuos internos se encuentran en la parte lateral del abdomen y su acción principal es deprimir la parte baja del pecho, aunque también rotan y flexionan lo que es el tronco. Los oblicuos externos, misma localización y misma función que el anterior. El triángulo del esternón tiene una forma ramificada, se encuentran en la parte trasera del esternón y se encarga de descender las costillas superiores, mayormente las primeras. El transverso del abdomen, capa cuarta del abdomen, más profunda que los oblicuos, y
y deprime la parte baja del pecho. El recto abdominal, músculo superficial del tronco que se encarga también de comprimir lo que es el pecho. Ahora hablaremos de lo del glúteos. Todo lo que acaba de decir Nickel es que inspiratorios, expiratorios. O sea, ambos, inspiratorios y expiratorios músculos. Resulta que hay una serie de músculos que generalmente uno no nombra. Y resulta que eso se utiliza, por ejemplo, el recto abdominal, uno lo utiliza en una expiración forzada. Existe el término de inspiración forzada y expiración forzada. Eso lo van a ver ustedes cuando tengan en cuarto que ver espirometría. Entonces, la espirometría es la capacidad que tienen, se mide las capacidades vitales y la capacidad vital forzada en la inspiración, expiración, y es muy importante para diagnosticar patologías del aparato respiratorio, como por ejemplo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, entre otros. Listo, ahora hablamos de glúteos. ¿Por qué se fueron? No sé, o así era, bueno, La glúteos se encuentra en la parte superior de la laringe. Tiene como función permitir las vibraciones de las cuerdas vocales, con eso produciendo la voz. También se actúa desviando lo que es alimentos sólidos y líquidos para que no se vayan por la laringe, sino que se vayan por el esófago, con ayuda de la epiglotis. Y ¿qué otra cosa? hace parte de la vía respiratoria Hace parte de eso. superior. Hay unas patologías de la glotis, como por ejemplo el croup que agarra la laringe, y el croup que es niños que tienen por ejemplo difteria, niños que tienen laringotraqueobronquitis de tipo bacteriano, se les obstruye y puede ocasionar la muerte. O sea, habría que hacer una tirotomía para poder salvar al paciente. Bueno, la distensibilidad pulmonar es esa expansión que tienen los pulmones de acuerdo a su volumen y a su... ¿Cuál es su nombre? Jesús Barrera. Ajá. De acuerdo a su volumen y a sus aumentos de presión transpulmonar. La presión transpulmonar es esa diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Entonces, esta... Mire eso, importante. Presión transpulmonar, ¿qué es? Sí, explica. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Entonces podemos hablar que la presión como tal que ejerce en el pulmón. Entonces, esta expansión o distensibilidad de los pulmones, esta distensibilidad va a estar determinada por el aumento de volumen en la presión. Por cada aumento de presión transpulmonar se van a aumentar 100 mililitros más de volumen. Esto sucede más o menos a cabo de 10 a 20 segundos. En un adulto normal, la distensibilidad normal de los pulmones es aproximadamente 200 mililitros por cada centímetro de agua. Eso es una unidad de medida especial para las presiones. Y se llama centímetros de bloque de agua o centímetros de agua. Esta distensibilidad está determinada por dos fuerzas elásticas de los pulmones. Una, que es la fuerza elástica que ejercen los pulmones en sí mismos por medio de su mismo tejido, por lo cual hace parte de un tercio de la elasticidad pulmonar, lo cual es un poco más como débil. Esta está determinada por la elastina y el colágeno. Cuando los pulmones están como desinflados, están desinflados, estas fibras de colágeno y elastina se encuentran... digan colapsados. Colapsadas. O cuando tienden al colapso. Cuando tienden al colapso, estas fibras de elastina y colágeno se encuentran enrolladas y pues cuando se expanden los pulmones por ende se desenrollan las fibras. Esto estamos hablando del tejido propio del pulmón. ¿Cómo se llama el tejido propio del pulmón? El que cumple una función. Elástico. Parénquima. ¿Y cómo se llama el tejido elástico de sostén? El que cumple la función es el parénquima. No, tiene otro nombre. Tejido parenquimatoso y tejido mesenquimal. Bueno, allá iba. Estos dos se entrelazan en el parénquima pulmonar.
La otra fuerza elástica es la tensión superficial, que ahorita les voy a explicar Excelente. lo que es el principio de la tensión. Ese ya hace parte de los 2/3 de la elasticidad pulmonar completa, porque es un poco más compleja. Y pues esto lo relaciono ahorita con una gráfica que voy a explicar, que es que se necesita contacto con aire y líquido. Y en este sí aumentan las fuerzas, en estas aumentan las fuerzas si no hay surfactante, que es una sustancia que ahorita un compañero le va a explicar. Esta es una gráfica de la cual compara unos pulmones llenos de aire y unos pulmones llenos de solución salina. Entonces, como les estaba hablando, aquí se ve mayor presión y mayor volumen, entonces hay mayor fuerza elástica. Entonces aquí es el ejemplo, por ejemplo, de una tensión superficial, que necesita ese contacto entre aire y líquido. Aquí en esta son fuerzas elásticas ejercidas por los pulmones por sí mismos. ¿Por qué? Porque no hay presencia de aire, es líquido. ¿Por qué? No tiene contacto con ese aire, entonces es líquido. Entonces la fuerza que se ejerce ahí es solo Hidrostático. del pulmón como tal. Entonces ahí se ve la diferencia de una es más, ¿cómo decirlo? Una expande más y la otra es menos fuerte. Es la diferencia de esa gráfica. El principio de la tensión. Una expande más y la otra. O sea, una ejerce 2/3 más de. O sea, a ver, una abarca los 2/3 de la fuerza elástica completa, que es la de la tensión, lo que sería más fuerte, más complejo. Y la fuerza elástica como tal abarca el 1/3. Es más compleja. El principio de la tensión superficial. Este se da por el líquido que tapiza las paredes de los alveolos. Estos son los alveolos. Importantísimo esto. Estos son los alveolos. Cuidado. ¿Qué es lo que nos dice el principio de la tensión superficial? Las moléculas tienen una propiedad que es que ellas tienden a atraerse entre sí, se contraen. Eso también se puede explicar pues, de Se forma física, atraen. como la conformación de una gota de agua, es por eso. Entonces, las moléculas de agua se contraen y, por ejemplo, el alveolo Se atraen. el alveolo más o menos algo así. Entonces, las moléculas de agua se encuentran dentro y tienden a sacar el aire. Entonces, cuando tienden a sacar el aire es donde decimos que tienden a colapsarse. Estos alveolos. Por eso sí. Entonces, ese es el principio de tensión superficial. Aquí hay una sustancia que obviamente se encarga de que ese colapso no se dé, que es el surfactante, que es secretado por las mismas paredes, por los neumocitos de ¿Qué entienden ustedes? Estamos hablando de alveolo. ¿Qué entienden ustedes cuando Jesús dice que esa es la importancia o el rol del surfactante? Que el surfactante nos ayuda a que no se dé esa tensión superficial. Evita ese colapso. Evita el colapso. Evitar el colapso, ¿cómo explicar eso de otra manera? Todos entienden que es evitar el colapso. Que tenga ciertos límites para no Que poder. no se- ¿Qué pasa con el alveolo cuando se colapsa? No hay Según hematomas. eso, no hay hematomas. ¿Cómo? No hay hematomas porque van a estar muy unidos. O sea, no van a permitir la entrada de. Se pegan. Sí, se Se pegan. pegan. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, como que una bomba, un globo, pues, de esos que son de caucho, que tiene un poquito de agua, ustedes, si no tiene aire, ellos tienden a pegarse. Pero entonces lo que, a pesar de que haya poco aire, porque habrá la posibilidad de que no haya aire aquí. ¿Ah? No. Sí. Sí. En patología, ¿cuál? ¿Qué? Por ejemplo, Hay una enfermedad que es la neumonía. La neumología. en una neumonía, ¿en dónde más? En un ahogamiento, en una atelectasia, en una bronquitis no, porque agarra el bronquio, a menos que la bronquitis evolucione a una bronconeumonía. A ver, de todo lo que ustedes les dijeron ya, ¿qué sitio? Una pregunta que me acordé ahorita. ¿Qué sitio del árbol bronquial ataca el coronavirus? ¿Ah? Él tiene afinidad, él ataca todo, pero hay una zona en específico. El virus tiene tropismo, tiene una propiedad que es tropismo hacia un tejido. En este caso, el coronavirus tiene tropismo hacia el tejido respiratorio, pero hay una parte del árbol bronquial que lo compromete muchísimo. ¿Cuál es? ¿Ah? Ese.
Claro. ¿Qué? Tiene como 50 micras, si mal no recuerdo, y él tiene la propiedad, ese es el problema, que él se mete así, y de una llega aquí, y entonces me va a dañar, me va a ocasionar una neumonitis, y esa neumonitis, una neumonía, hace que se altere la interfase aire-sangre, alvéolo capilar, y al ocasionar esto me lo llena de líquido. O sea, es como uno ahogarse sin haber, uno se ahoga. La respiración. Y por eso, y fuera de eso, ocasiona, como esto daña el intercambio gaseoso, ¿qué pasa con el... O sea, aquí qué gas va, aquí, suponiendo que esto sea un vaso, de aquí, ¿qué pasa acá al vaso? Oxígeno, y del vaso acá, dióxido. Entonces se daña ese intercambio. ¿Qué pasa en la sangre con el dióxido de carbono? Con la presión parcial del dióxido de carbono, ¿qué pasa? ¿Ah? Se almacena, no permite el paso. Se aumenta en el suelo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Disminuye. ¿Cómo se llama el aumento del dióxido de carbono en el suelo, en la sangre? No. Aumento del dióxido de carbono. Hipercapnia. Hipercapnia. Y la disminución de oxígeno se llama hipoxemia. Hipercapnia, hipocapnia, ¿qué sería? Sería disminución del dióxido. Entonces, hipoxemia. Entonces, ¿qué significa? Que la cantidad de oxígeno baja y el dióxido de carbono sube. ¿Qué pasa entonces con o sea, quien nos suministra el oxígeno para que haya la respiración celular es esto? Y si esto no está funcionando, ¿qué va a pasar con todo? Ocasiona insuficiencia respiratoria en el caso del coronavirus aguda, porque esto se llena de líquido, se inunda. Y al inundarse, Se broncoaspira. imagínense colocarle, ¿será suficiente colocarle un tubo? No, claro que no. Entonces, ¿cómo le metemos oxígeno a la sangre? Vea el problema. ¿Sí entienden la gravedad? Perdón, ¿cómo se llama el líquido que recubre todo? O sea, que El surfactante. el líquido surfactante. ¿El surfactante dónde se produce? En los tipo 2. Entonces, se van a dañar con el coronavirus eso, se daña. ¿Y no se le podía suministrar? ¿Cómo? Pero es que como si aquí hay pura agua y el virus atacó todo, eso agarra, eso parece un panal de abejas, eso agarra por todos lados. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con el pH de la sangre? Se aumenta, ¿cómo se llama eso? Entonces, ¿qué pasa con el pH de la sangre? Si se aumenta, si se pone ácida, porque el dióxido de carbono se aumenta y el dióxido de carbono más agua forma ácido carbónico. Entonces, se acidifica la sangre. Y si se acidifica la sangre, ¿qué pasa con todas lo que ustedes ya son expertos? Las bicapas lipídicas se dañan. Las bicapas citoplasmáticas se dañan, las bicapas de la mitocondria, de los lisosomas, de los núcleos se destruyen. Entonces quedan las células enfermas y entran en apoptosis y se mueren masivamente. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? No funciona. ¿Qué pasa con el corazón? No funciona. Los riñones, el hígado y el resto de... Por eso la gente se muere.
¿Ven la gravedad del asunto? ¿Quién debería defender del coronavirus? ¿Quién? El sistema inmunológico. Pero como es una cepa, un serotipo nuevo, no tenemos que el sistema inmune tiene que haber tenido contacto. ¿Quién? Una célula linfocítica, un linfocito B, y haberle chismoseado porque le vino el chisme del granulocito y de los macrófagos, pero como es nueva, o sea, es como si ustedes saben quién es el enemigo, ¿cierto? El enemigo es con una toallita aquí, con un carril aquí y con unas armas, pero resulta que el enemigo cambió. Ya el hombre es bien parecido, unos lentes oscuros, de saco, corbata, y entra, usted lo deja entrar. Al guerrillero no lo deja entrar, pero a la persona elegante y de pronto que se parezca a un político, ¿cómo está, señor presidente? Siga, así a usted no le gusta el presidente, pero entra el guerrillero, usted no lo deja entrar y sabe que es un enemigo. O si entra alguien disfrazado de papa, lo deja entrar, el papa, qué maravilla. Pongan cuidado a esto. Y resulta que ese virus, ¿cuál fue el primer virus? En realidad fue hace muchos años, cientos de años, pero en esta época moderna fue el SARS. ¿Y qué significa SARS? Año 2002. ¿Qué significa SARS? ¿Qué significa? Mire, estamos a las puertas de una hecatombe. Y no es por yo asustarlos, sino que ustedes tienen que estar claros. Dios no quiere, eso es como una guerra. Imaginen que se han atrevido a decir, y lo piensa uno, que es un arma biológica que se les salió de las manos, porque en Wuhan resulta que hay un laboratorio, un instituto, hicieron el arma y se les salió del control. Entonces, pregunta, ¿qué es el SARS? Síndrome respiratorio agudo grave. Es un síndrome respiratorio agudo grave del adulto. Año. 2002. ¿Dónde? China. China. MERS. ¿Qué es MERS? Síndrome respiratorio de Oriente Medio. Del Middle East. De Oriente Medio. ¿Dónde? En Oriente Medio. Año. 10 años después. El mismo virus, coronavirus, mutó y siguió, él siguió ahí molestando gente, ocasionando neumonía. ¿Y qué le colocan a la gente para la neumonía? Ertapenem, imipenem, ceftriaxona, vancomicina, y resulta que se morían. Y decía, no, pues que se murió porque debe ser que estaba con una dificultad inmunológica. Mentiras, que lo mató un virus, porque eso no sirve para atacar el virus. Y entonces, ¿qué sucedió? Las costumbres milenarias de China, con sus benditos mercados, con los animales salvajes, indudablemente eso viene del murciélago. Ahora dicen, no, eso no fue la serpiente, no fue el murciélago, sino el Polingomonus ese, que parece un armadillo y que dijeron que era de ella. Y resulta que saltó la especie, de la especie salvaje, porque siempre ha habido coronavirus entre los animales salvajes, saltó el hombre. Y este mutó. Entonces llega y dice ustedes no saben todo lo que hay que investigar. Resulta que un médico chino y luego otro dijeron, cuando yo me enteré del coronavirus, eso era 3 de diciembre, 3 de diciembre, 3, por las noticias rusas que me llegan al teléfono. Y yo lo miré y digo, coronavirus, está bien.
Resulta que un chino, médico chino, dijo, mire, hay una epidemia. Y llegó el gobierno y dijo, no asuste a la gente, hombre, no lo asusten. Es como yo ahorita, les estoy haciendo ver que eso no es tan papayita. Y que si no tomamos las medidas nosotros, ustedes, cuando cambie la historia, suponiendo, ustedes han visto Pearl Harbor y todo eso es una película, pero es el reflejo de una realidad. Cuando menos piensas, están estudiando chévere, y de repente empezó la guerra con los japoneses. Ustedes, estudiantes de cuarto y de tercero, se van a atender los heridos, los mandan. Suponemos que estamos en Estados Unidos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que a ustedes, con los pocos conocimientos que tienen, les toca afrontar la vida. Entonces, el chino dijo que era una epidemia y que era muy peligroso, y lo callaron, lo metieron a la cárcel. Él se infectó, murió, y así fue igual con otro. Eso no lo dicen, no lo explican. Lo dijeron en el momento, noticia, y Profe, así lo muestra. espérate un momentico. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahorita te disculpo. ¿Qué? Dejaron los chinos de comunicar eso a la Organización Mundial de la Salud en la primera semana de diciembre. Esperaron hasta el 31. Y luego en enero, cuando ya se les estaba desbordando todo lo que hicieron, comenzaron a decir que sí, que hay muertos y vamos a construir un hospital. ¿Por qué? ¿Cómo mandaron a hacer un hospital en 10 días? Porque se dieron cuenta que meter un paciente de esos a un hospital es como tirarle un fósforo a la gasolina. ¿Qué es eso? Luego, ¿qué sucede? Lo hacen en el hospital, igual a pesar de eso, un hospital con tanta capacidad de cama y tanta tecnología, y la cosa sigue, y la gente sigue cayendo muerta en las calles. ¿Y por qué están sacando a la fuerza? ¿Por qué están peleando? Y yo diría que ojalá no sea, no lo he visto, no puedo decir tampoco, pero entonces la cosa es grave, y se va para Corea, y se va para Irán, y se va para España e Italia. ¿Por qué? Porque se disimularon. Llegó el ministro de Salud y dijeron, no, eso no es tan grave, una gripita. No seamos amarillistas, ¿entiendes? No seamos amarillistas. Se escasearon los alimentos en Italia, se escasearon en la China y en todos lados. Pero entonces, ¿qué sucede ahorita? Que hay 8 casos en Ecuador, hay un caso en Argentina, hay como 3 casos en Brasil, hay un montón de casos en Estados Unidos y no hay cifras certeras. ¿Por qué? Porque Donald Trump se sentó y se agarró a orar, y yo creo en Dios, y unos negritos por acá y otros negritos por allá le pusieron la mano así. Dios mío, y yo oro. ¿Y qué dijeron? No, va a ocurrir un milagro, dijo Donald Trump. Donald Trump había votado 1.600 científicos de la CDC de Atlanta. ¿Saben lo que es eso? Del Centro de Enfermedades, del Centro de Control de Enfermedades, incluyendo las contagiosas, en Atlanta. Y despidió a toda esa gente, no le importa. ¿Y qué operativo hicieron? ¿Qué logística? Ninguna. No hay ni siquiera tapabocas. Allá tampoco hay tapabocas. Entonces, si eso es Estados Unidos, que es la segunda potencia, una de las potencias mundiales, ¿qué pasará con nosotros? El ministro de Salud aquí, ¿qué dijo? Lo mismo, está repitiendo. No hay que ser alarmistas. Sale otro, ¿cómo es? Infectólogo y dice, en Noticias Caracol, mata más el pánico que la misma enfermedad. El SARS tiene una mortalidad de ¿cuánto? Del 20, 21, y dicen otros. El MERS
un poquito más alta, y esta tiene una del 2, decían al comienzo, y subió al 3.4%. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos se enfermaron de SARS? Coronavirus SARS.